¿Logran ver algo? Sí, su pantalla, profe. Ahora no, ¿no es cierto? No. A ver. Sí, se ve que hay algunos que no se pueden conectar. Bueno, vamos a seguir con esto que medio denso es todo esto. Que vimos la clase anterior toda la supervisión que hacía este organismo a nivel que es de tipo estatal a nivel de los medicamentos, que era el ANMAT. Otro, digamos, otra forma de controlar los medicamentos es a través de lo que se denomina la trazabilidad. La trazabilidad es el conjunto de procedimientos que garantizan al paciente la calidad y seguridad de los medicamentos a los que se expone el cuidado de la salud. Es decir, es un control de los medicamentos desde su producción a nivel del laboratorio hasta que llega a la población, es decir, a los pacientes. Durante todo ese trayecto, los medicamentos son controlados. Cada envase, cada envase elaborado de los medicamentos tiene un código único que se registra en la base de datos de la ANMAT. Recién yo les mostraba la caja de aspirina, al costado tenía un código de barras. Estos códigos de barras están registrados y son cargados a nivel de lo que es el ANMAT. ¿Para qué se realizan este conjunto de procedimientos que controlan a los medicamentos? Y esto se realiza ¿para qué? Para prevenir los robos y contrabando de medicamentos, para asegurar también las condiciones de almacenamiento y que el transporte sea adecuado. Es lo que yo le decía, que a veces los fármacos no son almacenados adecuadamente, en los lugares adecuados, no respetan las cadenas de frío o no son transportados por vehículos acordes a la necesidad del medicamento. Por ejemplo, si necesitan un transporte que requiera de refrigeración o no. También se evitan falsificaciones y adulteraciones. Ustedes habrán escuchado por las noticias que muchas veces se encuentran fármacos que son truchos, se le dice, fármacos falsificados. Entonces, de esta forma, uno tiene un código de barra que identifica que el medicamento esté en condiciones de ser administrado a un individuo. Se evita también el tema del fraude financiero, es decir, que se hagan negocios o que se especule con los medicamentos. De esta forma se asegura que todos los fármacos, todos los medicamentos trazados sean dispensados, es decir, vendidos por la farmacia. Y la farmacia tiene un respaldo o una seguridad de que el medicamento que está vendiendo es un medicamento seguro. Entonces, la trazabilidad
es el conjunto de procedimientos que garantiza al paciente la calidad y seguridad de los medicamentos a los que se expone el cuidado de la salud. Ustedes ven acá, se ha hecho como un esquema de lo que se hace, el registro a nivel de una base de datos de los medicamentos, la presencia de los códigos de barra, que también se acompañan de códigos numéricos también, la presencia de este código de barra en el envase, ahí están las dos formas de los códigos de barra que hay en el envase, la distribución que se hace de los medicamentos, que es controlada por servicios especializados, el control en las droguerías a donde se los distribuyen los medicamentos, el control en las farmacias, que es donde se expende y se le otorga a la población el medicamento. Farmacia de un medicamento debe tener un registro de a quién se lo vende. Muchas veces cuando ustedes van, vieron que les piden el nombre, la dirección de quien compra el medicamento. Estos son como les decía, los métodos de identificación del medicamento, como por ejemplo tienen unos códigos alfanuméricos que pueden tener más números o menos, tienen el vencimiento, algunos tienen el lote, el que yo les mostraba tenía el lote y la serie. Abajo están los diferentes códigos que puede presentar. Vieron que muchas veces escuchan por la radio que se saca de circulación los medicamentos pertenecientes al lote tanto. Esto es porque gracias al registro que existe en el ANMAT se pueden sacar de forma rápida aquellos medicamentos que han generado algún problema para el consumo de la población, medicamentos o alimentos. Esto es lo mismo que le decía recién, el ANMAT, se asientan en el ANMAT los medicamentos, de los laboratorios pasan a las distribuidoras, a las droguerías los reparten a las distintas farmacias, o bien a los hospitales. Y desde las farmacias a los hospitales llegan a la población. Y si se tuviera que hacer un seguimiento de determinado medicamento, se lo puede ubicar en las distintas instancias. Es decir, si se encuentra en la droguería, si se encuentra en la farmacia, porque todo eso debe ser informado. Uno puede hacer un seguimiento de un medicamento. Algo hablamos también de que en los medicamentos nosotros debemos controlar lo que es la estabilidad del medicamento. Y la estabilidad del medicamento es la capacidad que tiene un producto o principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades y características originales a través de su periodo de almacenamiento. Muchas veces nosotros hemos visto que los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Quiere decir que hasta su vencimiento el medicamento debe garantizar sus propiedades. Es decir, siempre y cuando sea almacenado en las condiciones determinadas por dicho producto. Para ello, para poder determinar la estabilidad de los medicamentos, se hacen una serie de estudios que son un conjunto de ensayos o pruebas que nos permiten obtener información sobre las condiciones en las que se debe procesar y almacenar un medicamento. También se emplean para determinar el tiempo de vida útil del medicamento en su envase primario y en las condiciones de almacenamiento específico. Es decir, cuando se crea un medicamento se lo somete a una serie de pruebas para determinar
qué tipo de almacenamiento va a necesitar y cuánto va a ser aproximadamente la vida útil, es decir, cuál va a ser la fecha de vencimiento de ese medicamento. De esta forma, la estabilidad de ese medicamento debe garantizarse por lo menos, debe garantizarse hasta la fecha de vencimiento. Ustedes van a ver que cuando se pone la fecha de vencimiento, generalmente, por más de que esté vencido, hay un margen de seguridad y generalmente que se considera alrededor de 6 meses lo máximo, es decir, por ahí uno puede consumir un producto, ya sea un alimento, por un tiempo más, en algunos casos, en los que tienen una vida útil larga, que es como un periodo de ventana o de, digamos, de seguridad. Es decir, si yo tomo un medicamento un día después de vencido, de la fecha de vencimiento, no me va, lo más probable es que no me cause daño, ni tampoco que haya disminuido drásticamente su efectividad. Ay, acá me dice una compañera que no puede entrar. Bueno. ¿Cuál es la finalidad de estos estudios de estabilidad del medicamento? La finalidad es garantizar la calidad de los medicamentos, la seguridad y la eficacia. ¿Y dónde se aplica esto? Generalmente se aplica a nivel de los laboratorios o las droguerías que someten a los medicamentos a estas pruebas para poder garantizar esto de la calidad, seguridad y eficacia. Algo habíamos visto anteriormente cuando acerca de los medicamentos que podían alterarse. Entonces, nosotros podemos tener distintos tipos de control de estabilidad. Podemos hablar de una estabilidad química cuando hay alteraciones a nivel de las moléculas que componen los medicamentos. O bien podemos hablar de una estabilidad física cuando hay un cambio en el aspecto físico del medicamento. Por ejemplo, esto que hablábamos anteriormente de que los comprimidos se desgranan o que las soluciones cambian de color, como por ejemplo en el caso de las tetraciclinas, que son afectadas son fotosensibles, son afectadas por la luz, o bien cambios en una estabilidad microbiológica porque se producen una contaminación microbiana del medicamento. Y en relación a eso hay factores que influyen en la degradación de los medicamentos, es decir, en la alteración de la estabilidad de los medicamentos. Factores que pueden ser externos o factores que pueden ser internos. Los factores es esto que les hablaba yo, la temperatura, la humedad, el oxígeno, la luz. Es decir, los medicamentos deben ser distribuidos teniendo en cuenta esto, que requieren de una determinada temperatura, de una cierta humedad, de no exponerse a la luz. Y también puede haber factores internos que afectan la estabilidad del medicamento. Por ejemplo, el tipo de envase que no sea el adecuado, el tamaño de las partículas que presente, la alteración a nivel del pH, todo esto puede afectar lo que es la condición del medicamento. ¿Para qué les sirve esto a ustedes?
hay medicamentos que ustedes van a ver que requieren de un determinado tipo de temperatura. Habrá algunos que necesitarán conservarse en la heladera, otros que necesitarán conservarse en un lugar oscuro, otros que a lo mejor no tienen demasiado, no necesitan de mayores cuidados más que un ambiente seco y no húmedo. Es decir, pueden estar en el estante de una farmacia o una droguería. Ustedes habrán visto que yo hago alusión al tema de la pandemia porque es lo que más vivimos ahora. Pero, ¿qué me pueden decir de los distintos tipos, las distintas vacunas que había? ¿Cuál era el problema de la accesibilidad a las vacunas? Las cadenas de frío, muy bien. Vieron algunas que necesitaban temperaturas muy, muy bajas y era muy difícil poder transportarlas. Por eso también se tuvo en cuenta a la hora de elegir una vacuna que no necesitara de una cadena de frío especial, es decir, digamos, temperaturas tan bajas y que puedan ser conservadas en lo que es un tipo heladera o freezer, lo que tenemos más accesible. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que existen medicamentos esenciales. Y los medicamentos esenciales son medicamentos que satisfacen las necesidades asistenciales prioritarias de la población. Son medicamentos que cuentan con pruebas científicas de eficacia, seguridad y la mejor relación costo-efectividad, con garantía de calidad e información adecuada y un precio que los pacientes y la comunidad pueden pagar. Es decir, son medicamentos que son accesibles para la población general y se ha visto que son que tienen una alta seguridad y una alta efectividad. Y por sobre todas las cosas, la relación costo-beneficio es adecuada. Es decir, son de bajo costo y gran beneficio. Estos son medicamentos utilizados por la mayor cantidad de gente. Pero también existen lo que son los medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos son aquellos que, siendo de elevado interés terapéutico y científicamente viable, no está disponible localmente por diferentes causas y circunstancias para atender los problemas de salud en un paciente y que poseen una o ambas de las siguientes características. No puede ser comercializado en el ámbito nacional y no está oficialmente aprobado su uso para el problema de salud en el cual requiere o lo utiliza. Es decir, son medicamentos que si bien los necesita determinado grupo poblacional, no se puede acceder a él porque no está autorizada su venta dentro del ámbito nacional. O quizás no está oficialmente aprobado su uso. Es lo que nos pasaba a nosotros en un principio con las vacunas, que si bien existían, nosotros no las podíamos usar porque no estaban autorizadas, hasta que después se las evaluó y se las autorizó. ¿Qué son los envases de los medicamentos? ¿Qué creen que ustedes que es? Yo algo les mostré recién. ¿Qué podemos decir acerca de los envases de los medicamentos?
Es como una carta de presentación. Exacto, es como una carta de presentación, muy bien. ¿Y qué es lo que tendrán esos envases? Datos del medicamento. Datos del medicamento, muy bien. El vencimiento, El vencimiento, sí. El lote, profe. El lote que pertenece. El tipo de medicamento. El tipo de medicamento, sí. La vía de La administración. cantidad y la vía de Las vías de administración, hay algunos que tienen las vías de administración, muy bien. Eso agiliza el uso del medicamento porque ya nos está anticipando con qué nos vamos a encontrar y qué es lo que tenemos que preparar, muy bien. el nombre de la droga, profesora. El nombre de la droga, sí. del laboratorio. El laboratorio, Recomendaciones de ¿cómo se llama? De conservación o algo así. las Los efectos recomendaciones. adversos, profe. ¿Cómo? Los efectos adversos. Los efectos adversos. ¿Y esos efectos adversos dónde estarán en la caja? En el prospecto. En el prospecto, muy bien. Entonces, una de las cosas que tienen los envases de los medicamentos es contener al principio activo, es decir, al medicamento y al prospecto. Entonces, el envase de los medicamentos o el envasado de los medicamentos es una de las etapas esenciales y más importantes en el proceso de producción de un medicamento. El envase es crucial para asegurar la calidad y conservación del medicamento a través de un óptimo acondicionamiento y facilita su correcto uso al contener la información necesaria para su adecuada utilización por parte de la población. Esto que me decían ustedes, que a veces dice qué es lo que contiene, si contiene comprimidos, si contiene una jeringa, una ampolla, lo que... es decir, da las características de lo que tiene adentro la caja o el envase. Y por otro lado, esto de anticiparnos y de facilitar su correcto uso. Por ejemplo, que decía 98 comprimidos, se supone que es para ingerirlo. Y en algunos casos dice vía oral. Es decir, nos va anticipando, nos va informando sobre lo que hay al respecto del medicamento. Existen, como verán, distintos tipos de envases. Un envase primario, que es el que se encuentra en contacto directo con los productos. ¿Cuál sería por ejemplo, el envase primario? La tableta. ¿Cómo? Sí, ustedes digan, vamos a analizar todo. La Los tableta. blisters, profe, los jarabes. Bueno, como ustedes dicen, el envase primario sería el en contacto con los productos. Ustedes decían, la tableta se refieren al blister. El excipiente. El blister es como la tabletita esa de plástico donde están adentro los comprimidos o donde están adentro los comprimidos, donde el medicamento que está formado por el principio activo y el excipiente forman el comprimido que está dentro de ese plastiquito. Es lo que está directamente en contacto con el medicamento, con el comprimido. Vieron que vienen de plástico, que ustedes lo tienen que romper, el pedacito ese como de aluminio que lo recubre de un lado para poder sacar el comprimido. ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, profesor. Cuando ustedes sacan la aspirineta, por ejemplo, cuando sacan una aspirineta, vieron que aprietan de la partecita de plástico, donde está el plástico, y se rompe el pedacito de aluminio que tiene del otro lado y lo saca.
Eso que está en contacto directo con el comprimido, es decir, con el medicamento, es lo que es el envase primario. Ahora, ese blister, si yo lo meto dentro de una cajita, es el envase secundario, es el envase destinado a contener los envases primarios y el prospecto. Cuando ustedes agarran una caja ya sea de aspirineta y una caja de levotiroxina, ustedes la abren y van a sacar el prospecto y van a sacar los distintos blisters que tienen los comprimidos. Eso constituye lo que es el envase secundario. Y ahí en el envase secundario está todo lo que ustedes me dijeron. Está el nombre comercial, está el nombre del laboratorio, está la cantidad de comprimidos que tiene, está esto de que se administra por vía oral. Es decir, hay mucha información. Y acá vamos a ver cuál es la importancia del envase. ¿Cuál será la importancia del envase? Para la conservación, para la conservación. Darle calidad, mantener su calidad. Mantener la calidad. ¿Qué más? Esto que habíamos hablado antes, de protegerlo de la humedad, de la luz, de los golpes. Es decir, lo que hace es proteger al medicamento. Y por otro lado, facilitar su dispensación, facilitar su traslado, facilitar la manipulación del mismo. Es decir, son muchas las funciones del medicamento. Y por otro lado, evitar que uno pueda cometer un error o que se pueda confundir, porque están rotulados y se está informando qué tipo de medicamento estamos teniendo. Entonces, dentro de las importancias del envase tenemos la conservación del fármaco, evitar la absorción y absorción. La absorción es que se seque el medicamento por ejemplo, y la absorción, vieron que a veces los medicamentos es como que las partículas se dirigen, se acumulan en la superficie. Entonces, lo que se hace es que el medicamento permanezca intacto, con las partículas adecuadamente distribuidas. Y por otro lado también que esto le permite que sea resistente a la humedad, a la temperatura y a la luz, asegurar que sean resistentes a los golpes y facilitar su uso por el personal de salud y la población en general. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de medicamentos que podemos tener. Tenemos, los distintos tipos de envases que podemos tener. Podemos tener frascos. Los frascos, ¿qué tipo de envase serían? ¿Primario o secundario? Primario. Primario. Muy bien. Entonces, habrán visto que los frascos generalmente se utilizan para líquidos o sólidos. Por ejemplo, el caso de los sólidos, ¿en qué situaciones lo vieron ustedes? Jarabe. Los jarabes, ¿qué tienen que agregar ustedes? ¿Qué le agregan? Agua. Muy bien. Entonces, en lo que es las sustancias líquidas y sólidas, que después se preparan las suspensiones, encontramos los frascos y pueden ser de 5 mililitros a 1000 mililitros. Superados los 5 litros hasta 20 litros ya constituyen lo que son los bidones.
Generalmente tienen boca ancha, de 2 centímetros algunos, para los que son muy líquidos, y boca más ancha para los que tienen una densidad un poco más alta. Pueden ser de forma variada, el color es incoloro o caramelo. ¿Por qué será caramelo en algunos casos? Para protegerlo de la luz. Para protegerlo de la luz. Muy bien. Bueno, pueden ser de distintos materiales, como por ejemplo vidrio, pero lo más común es que sean de plástico. Y los cierres, el cierre es con, es a rosca o la prueba de niños. ¿Qué será prueba de niños? Que no lo puedan abrir. No lo pueden... Bien, no lo pueden abrir. ¿Cómo se abre eso? ¿Ah? Que no lo pueden abrir para que no lo quieran. Bien, ¿y cómo hacemos nosotros para abrirlo? Haciendo la pequeña presión. Exacto, lo presionamos hacia adentro y lo giramos. Es así, es la mayor seguridad. Luego tenemos potes. Los potes son como, se utilizan más para las pomadas o las cremas, son de 5.000 gramos, tienen una forma cilíndrica, no tan alta, quizás más chata, como para permitir el ingreso de la mano y extraer el contenido fácilmente. Son opacos, de colores variables, y generalmente de plástico y cierre a rosca. Las cajas. Las cajas es como un sobreenvase o envase de formas farmacéuticas sólidas o drogas puras. El tamaño es diverso, pueden ser de distintas formas, generalmente son más bien cúbicas, son poco resistentes, depende de cuál sea el material con que están constituidas. Si están constituidas de cartulina o cartón delgado, van a ser más propensas a no resistir tanto los golpes ni la humedad. Pero hay algunas que están hechas de plástico. Y generalmente se cierran con una banda que es la que permite el cierre de la misma. Tenemos bolsas las cuales contienen polvos que son de tamaño variable, generalmente rectangulares, pueden ser de papel, madera, plástico o incluso algunas de aluminio combinadas con aluminio, como son, por ejemplo, las bolsas que contienen las leches infantiles o algunos productos así en unos polvos. Son frágiles y dependerá también del material que sean más o menos resistentes. Son más resistentes las que tienen polietileno y como el envase de textura de aluminio que tienen. Los blisters, los blisters eran donde se encontraban los comprimidos o las cápsulas. Tienen la ventaja de tener una mejor conservación al evitar el contacto del medicamento con la atmósfera. Facilitan el transporte y dan resistencia, tienen menor peso, tienen mejor control de tomas por parte del paciente. Algunos incluso habrán visto, sobre todo los anticonceptivos, vienen con las fechas, o sea, por semana. Hay otros que vienen 30 comprimidos al mes. Entonces uno puede ver cómo va tomando y llevando una cuenta de lo que tomó. Son de forma aplanada, con una protuberancia, pueden ser de color de un lado, incluso algunos son transparentes y permite ver el color del medicamento.
La resistencia son de material de polipropileno, es decir, son de plástico, y del reverso tienen este papelito de aluminio que le decía. Las ampollas. ¿Qué son las ampollas? ¿Dónde las encontramos? A ver, si ustedes leen esto, ¿qué me pueden decir de las ampollas? ¿Qué medicamentos vienen en el caso de las ampollas? ¿Para qué vía utilizamos generalmente? Para vía intramuscular. Para la vía intramuscular. Exacto. Generalmente por las vías intramusculares, intravenosas, o algunas que son bebibles. ¿Vieron cómo es la formita de la ampolla? ¿Sí? ¿Vieron que estas que son para intramuscular o algunos de venosa, qué formita tienen? Como si fuera una botellita. Como si fuera una botellita, y vieron que las tienen que a veces cortar el cuello. Tienen como una parte más finita y la cortan para poder abrirla. ¿Y por qué me dice esto? ¿Son incoloras o color ámbar o caramelo? Creo que no la escucho bien. No sé por qué no se escucha bien. Mucho eco, profe. Yo también. Hay como un eco. Lo que pasa es que hay un micrófono. Retumba todo el tiempo. Y lo que pasa es que no puedo apagar el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí. Estábamos en las ampollas. Dijimos que podían ser de color incoloro o ámbar o caramelo. Esto era lo que dijo su compañero recién. ¿Por qué pueden ser de distintos colores? ¿Qué es lo que pasa? Para protegerle de la temperatura. Para protegerlos más de la temperatura, ¿de qué dijo su compañero? Del calor. Más que de eso. ¿Qué se ponen ustedes cuando van al norte para proteger los ojos? De los rayos ultravioleta. Del sol, profe. Del sol, es decir, para protegerlo de la luz. Acuérdense que hay medicamentos que son fotosensibles. Los medicamentos que vienen en envases color ámbar o caramelo es porque son fotosensibles, que uno los protege de la luz. Bueno, así como vimos las ampollas, hay frascos ampollas. Estos son para inyectables, se utilizan también para inyectables, sobre todo esos inyectables que hay que agregarle el solvente que tiene del polvo y uno le agrega el líquido para formar la suspensión. Estos son los frasquitos más chiquitos que tienen una boca ancha y tienen una tapita de caucho, como de goma, ¿sí? Un tapón de goma, donde nosotros muchas veces introducimos la jeringa, la aguja, para ponerle el líquido y hacer el preparado. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta con estos frascos, que a lo mejor les puede llegar a pasar, es que estos frascos están hechos de caucho
Y hay algunas personas que son alérgicas al caucho. Por supuesto que se lo dirán. Entonces, cuando uno introduce para formar, para preparar el medicamento, puede que entre en contacto con partículas de caucho y le generen algún tipo de reacción a aquellas personas que son alérgicas, ¿sí? Bien. Los frascos de alto volumen y bolsas para soluciones parenterales. Esto lo que más se utiliza son como los sachets esos de PVC o de plástico en la que viene la solución fisiológica, la dextrosa, que se pasan por medio de un gotero. Y generalmente son de color y son transparentes. Tienen alta resistencia y bueno, antes venían de vidrio, ahora vienen, en general, la mayoría viene de plástico. Tenemos los pomos. Los pomos son los que nosotros utilizamos para las pomadas, esas que compramos para la piel, cuando tenemos algún tipo de dermatitis o alguna, o que vienen tipo de gel, unas sustancias que son similares al gel, y tienen una estructura son como transversalmente son como circulares, tienen una cantidad de miden hasta 20 centímetros, tienen una boca pequeña, es como el pomo del dentífrico, una cosa así. Y generalmente vienen de plástico o vienen de aluminio. El aerosol. Los aerosoles son aplicaciones de líquidos, semilíquidos para ser administrados en la piel o mucosas, o también hay algunos aerosoles que tienen un aplicador que es para las vías respiratorias. ¿Vieron esos puffs que se utilizan las personas asmáticas? ¿Lo vieron o no? Los puffs que uno cuando tiene un broncoespasmo. Y están hechos, estos aerosoles están hechos de materiales de aluminio, vidrio y plástico, porque los PAP son los tarritos de aluminio con el adaptador de plástico. Y después los otros que uno puede utilizar como un aerosol para poner en la piel, puede ser un tubito de vidrio con el aplicador de plástico que uno que le permite aplicar el medicamento por ejemplo, sobre la piel. Los frascos o goteros son las típicos, los goteritos estos que contienen, por ejemplo, las gotas de los ojos, la gota para los oídos, y pueden venir de distintos colores, y son bien resistentes, son pequeños, la mayoría son de plástico. Y los dosificadores en polvo, que no es ni más ni menos que lo que nosotros llamamos las talqueras, donde ponemos el talco, que tienen boca ancha con muchos agujeritos y permite salir el polvo que es el talco. Las jeringas prellenadas, que son líquidos inyectables de monodosis, por ejemplo, la más característica era el Decadron, que venía en jeringa prellenada para aplicación en casos de urgencia. Bueno,
Esos serían los distintos envases de los medicamentos. Ahora vamos a ver algo de lo que ya hablamos, que son las rotulaciones. Nosotros podemos tener una rotulación primaria que identifica el contenido del envase variando según se trate de un medicamento magistral, genérico o de laboratorio. En lo que nosotros veíamos de las rotulaciones, ustedes lo dijeron, tiene la rotulación en idioma nacional y en forma clara, el nombre y dirección del establecimiento que fabrica el medicamento, es decir, la droguería, la farmacia o el laboratorio. Vimos que en las aspirinetas decía Bayer, el laboratorio Bayer. El nombre, título universitario, matrícula y director técnico del establecimiento. Si ustedes ven en las cajas, sale el nombre del director del establecimiento, con la matrícula y la dirección de donde se fabrica. La indicación del uso externo, que es lo que veíamos, por ejemplo, nosotros decíamos comprimido, 98 comprimidos, por ejemplo, por vía oral. Y la forma farmacéutica, es decir, contiene ácido acetilsalicílico, que es la aspirina 100 miligramos en este caso. Entonces, todo lo inherente al medicamento, con las características, con la información acerca del laboratorio, con todas las medidas de seguridad, constituye lo que es la rotulación primaria. Es decir, todo lo más importante del medicamento. Ahora, si nosotros queremos agregar algún tipo de advertencia, algo muy preciso, empleamos lo que es una rotulación secundaria o un signo, como por ejemplo, si son sustancias tóxicas, llevarán la inscripción de veneno o el símbolo correspondiente. Vieron que hay como una calavera con una crucecita, una cosa así. Después tenemos, si es inflamable o explosivo, se le debe agregar en la caja. Si es fotosensible, esto que decía, que cuidar, por ejemplo, guardar o guardar en lugar oscuro o resguardar de la luz, una cosa así, muchos productos lo tienen impreso en la caja. Esto que también hablamos, que si necesitaban determinadas temperaturas, dicen guardar en sitio fresco, o conservar en la heladera, o conservar a tantos grados centígrados, es decir, cosas muy específicas. O si se requiere, por ejemplo, de agitación para homogeneizar, es decir, agitar, por ejemplo, el producto antes de usar. Todas esas recomendaciones serían rotulaciones de tipo secundario. Bien. Habíamos dicho que dentro del envase secundario teníamos el envase primario con la droga, es decir, con el medicamento, y el prospecto. El prospecto es el documento contenido en los envases de los remedios con la información del medicamento destinado al paciente. Es decir, toda la información del medicamento está en el prospecto. Y en el prospecto nosotros vamos a encontrar la composición o fórmula del medicamento, es decir, qué es lo que tiene ese medicamento. Vamos a encontrar la acción terapéutica, las características farmacológicas y las propiedades. Vamos a ver cómo se administra,
vamos a ver qué contraindicaciones tiene, es decir, si no se lo podemos dar, si está contraindicado para mujeres embarazadas. ¿Para quién más puede estar contraindicado un medicamento? Para los niños. Para los niños, muy bien. Las mujeres, las embarazadas y los niños, muy bien. ¿Qué otros pueden tener contraindicación o quizás tengan que tener precauciones? Digamos más bien precauciones. Una persona con hipertensión. Con hipertensión pueden estar tomando algunos medicamentos y, por ejemplo, si son hipertensos, puede tener que tener precauciones porque toma otros medicamentos o porque tiene esa patología. Y otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es en qué pacientes, cuando nosotros damos los medicamentos, tenemos que tener en cuenta si pueden afectarlos o no. ¿Qué hacían los medicamentos? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de medicamentos, decíamos que en principio todos los medicamentos son tóxicos? Si bien nos generan beneficios para la salud, hacemos un balance riesgo-beneficio y son mayores los beneficios. Pero nosotros estamos introduciendo sustancias extrañas al organismo. ¿El nivel de toxicidad o algo así? ¿Cómo? ¿El nivel de toxicidad? El nivel de toxicidad. ¿Y por qué será el nivel de toxicidad? ¿Qué pasaba con los medicamentos cuando nosotros los administrábamos? Recuerden, yo tomo una pastilla y ¿a dónde va esa pastilla? ¿A dónde pasaba la pastilla? O sea, al hígado. Exacto. Acuérdense que cuando nosotros tomamos un comprimido, ¿qué es lo que pasa? Se absorbía en el intestino y del intestino pasaba al hígado. El hígado es una central de, digamos, que lo metabolizaba, lo transformaba el medicamento. Entonces, por ahí hay algunos medicamentos que generan una cierta toxicidad al hígado, es decir, que pueden perjudicar a quien no tiene un buen funcionamiento hepático o a quien no tiene un buen funcionamiento de ¿qué? También. De la vía urinaria. Más allá de las vías urinarias, ¿qué específicamente? Del riñón, muy bien. Porque acuérdense que esos medicamentos, después que los metabolizaba el hígado, los transformaba en algunos en medicamentos más hidrosolubles para que fueran al riñón y en el riñón se pudieran eliminar. Pero si los riñones no funcionan bien, esas personas que no tienen un buen funcionamiento renal, algunos medicamentos les pueden resultar tóxicos o perjudiciales para la salud. Entonces, todas esas cosas nosotros, o sea, se las tiene que registrar, se registrará como tener precaución en personas que tienen problemas, problemas renales, problemas hepáticos. O en el caso de la aspirina, por ejemplo, la aspirina se utiliza muchas veces, acá lo dice, 1 por día como antiagregante plaquetario, es decir, como para licuar un poco más la sangre y evitar trombos. Pero si yo le doy a una persona que por sí tiene problemas de la coagulación, le doy más aspirina, por ahí puede resultar perjudicial para ella, porque estoy potenciando una misma... estoy aumentando la posibilidad de que tenga más hemorragias esta persona. Si la persona tiene trastorno de la coagulación y yo encima le doy más aspirina, voy a aumentar a que tenga más problemas
Entonces tengo que evaluar muy bien, ver bien cuáles son las precauciones o las advertencias. Por ejemplo, no administrar en personas que están tomando, por ejemplo, determinada medicación. Siempre los medicamentos deben ser administrados bajo una receta médica y siempre la persona debe ser evaluada en forma individual y se le recetará el medicamento considerando su situación clínica. Puede haber interacciones medicamentosas, esto que decíamos, que potencien la acción de determinados medicamentos o que disminuyan la absorción de determinados medicamentos. Y pueden generar efectos secundarios. Dentro de las advertencias, antes que me olvide, por ahí se dice tomar en ayuna. Uno advierte que, o mejor dicho, no ingerir con alimentos o no ingerir en ayunas. Son indicaciones que también están contempladas en el prospecto. Los efectos secundarios, ¿qué serán los efectos secundarios? Lo que puede causar, Por ejemplo, un dolor de cabeza, mareo, náuseas, cefaleas, náuseas, ¿qué más? vómito. Vómitos. Vieron que todo está relacionado porque, por ejemplo, hay algunos medicamentos como los antihistamínicos, los jarabes para la tos, o los pacientes, o los medicamentos psicotrópicos, una cosa así, todos ellos afectan lo que es el nivel de conciencia. Entonces, advierten sobre de tener la precaución de no conducir cuando toman determinada medicación. ¿Por qué? Porque dan estados de somnolencia y pueden generar accidentes. Eso también está contemplado en el prospecto. O dicen no manejar maquinarias o no conducir maquinaria, una cosa así, en la gente que trabaja en determinadas empresas y que tiene a su cargo el manejo de determinadas máquinas industriales. Puede resultar muy, muy perjudicial. Y en el caso de la sobredosis, ¿qué es lo que dicen en el prospecto muchas veces? Consultar con el médico. ¿Cómo? Consultar con el médico. Sí, en la sobredosis, no solo que hay que consultar al médico, sino que muchas veces dice que frente a una sobredosis comunicarse al teléfono tanto, es decir, como que dan una dirección para que uno consulte sobre cómo actuar frente a una sobredosis. La sobredosis generalmente uno las tiene que sospechar en qué casos y con qué medicamentos, por ejemplo. Con los ansiolíticos, profe. Con los ansiolíticos, muy bien. ¿Y qué es lo que sospecharías vos frente a una sobredosis de estas características? ¿Qué tendría que uno descartar o quizás tenerlo en cuenta y controlar? Que pudo haber un intento de suicidio. Exacto, por ahí que tenga un intento de suicidio, uno tiene que estar alerta a esas situaciones. También dice de las presentaciones, los tipos de presentaciones, ¿a qué se refiere con las presentaciones, por ejemplo? La presentación de un medicamento. Que si son comprimidos. Comprimidos, muy bien. Por ejemplo, comprimidos por 16, comprimidos por 24, comprimidos por 8, ese tipo de presentación. Si los miligramos de cada comprimido, por ejemplo. No te escuché. Los miligramos que tiene cada comprimido.
Claro, te vienen las presentaciones con los miligramos o, por ejemplo, los jarabes 5 mililitros, de 5 mililitros, y quiere decir que se administran 5 mililitros, por ejemplo, cada 8 horas o cada 6 horas, depende del tipo de jarabe. O los comprimidos que te da, en este caso, en el caso de la aspirina, vos tenías 100 miligramos y vienen en cada comprimido por 98, la que trae la caja. Ese sería el tipo de presentación. En el caso de la levotiroxina, por ejemplo, la levotiroxina alguna viene de 100, de 175 microgramos, comprimidos por 50 en el caso de la levotiroxina Glaxo, porque eso también va a depender del laboratorio. Habrá otros que tienen más o menos... ¿Por qué vienen de 50, profe? ¿Cómo? ¿Por qué vienen de 50 comprimidos? Porque es la presentación que hace el laboratorio, depende de cada laboratorio, habrá otros que hacen de 30 comprimidos. Quizás, a ver, los laboratorios hacen hay una relación costo-beneficio, es decir, ellos van a hacer lo que, de acuerdo a lo que más les conviene. En el caso de la levotiroxina, generalmente es de por vida, es decir, la mayoría, no digo en todos los casos, pero la gran mayoría cuando toma levotiroxina es de por vida y se deba porque tiene alguna falla en lo que es la producción de las hormonas, una alteración en la glándula tiroides. Por supuesto que hay algunos casos porque habrá casos que toman un tiempo, mejoran y después siguen controlándose, posiblemente tengan que volver, depende de la función. Pero la mayoría tiene un tratamiento prolongado. Entonces yo calculo que debe ser por el tema de los costos. Podría, a uno que consume un medicamento a largo plazo, por ahí le conviene de 60 y no de 50, me parece a mí, porque así uno cubre... Por eso, a eso quería llegar, porque si bien los que tomamos levotiroxina, vos decís, tenemos una de 50, pero ¿por qué no de 60 si tendríamos para 2 meses, digamos, en 50 no me alcanza para los 2 meses? Por eso, la verdad, no sé por qué los harán de 50 o por qué harán con esas cantidades. No podría decirte. Pero es una buena pregunta porque si tomas durante el mes, te quedas, tomas un mes y medio y después ya te quedas sin comprimido. Pero bueno, eso lo disponen los laboratorios, no sabría decirte, a lo mejor figura en algún lado, pero yo no lo sé por qué. Profe, le quería preguntar otra cosa, por ejemplo, hay medicamentos que vienen o no vienen en realidad craquelados, o sea, como para hacer un corte, para, qué sé yo, distribuir la medicación. Por ejemplo, comprimidos ranurados. Sí. Exacto. El divalproato de sodio, por ejemplo, no viene ranulado para cortar. Sí. El médico te indica a vos, en vez de 500 miligramos de divalproato de sodio, 250. Y vos tenés que al paciente decir, bueno, le voy a cortar la mitad porque tiene que tomar 250. Esa lógica a veces no la entiendo porque decís... Es que no hay lógica, porque uno no puede, vos, si no viene ranurado, no podés determinar si la mitad si vos lo cortás por la mitad, por más de que lo cortes exacto, yo no sé si va a tener la misma cantidad de principio activo. Es decir, si el principio activo va a estar distribuido uniformemente. Eso le decimos al psiquiatra, pero no
no la entienden, porque sí entiendo eso de que por más preciso que uno quiera hacer, nunca va a ser lo que un comprimido ya viene de fábrica que dice que tiene 250 miligramos de divalproato de sodio. Pero es como que también el personal de salud es como que no hace oído de eso, porque siguen medicando al paciente de la misma forma, digamos, y saben que no existe una presentación o hay presentaciones, pero no dispone, qué sé yo, el hospital de ese medicamento, no sé. ¿Vienen presentaciones en menor presentación? Nosotros nunca hemos visto, por ejemplo, divalproato de 250. Siempre cuando prescriben los psiquiatras para los pacientes te dicen de 500 miligramos de divalproato, pero después te mandan la indicación por otra cosa. Y eso, por ejemplo, ¿cada cuánto lo toma? Y eso lo toma a veces al mediodía, o sea, en el almuerzo, y la otra a las 4 de la tarde antes que el paciente se retire, por ejemplo. Ajá. Es decir, completan el comprimido durante el día. Sí, así. Bien. Quizás como se toma en el día, ellos consideren una toma diaria. Pero vuelvo a decir, yo no sé, yo no creo que uno desconozco, ¿no? Pero mi criterio es, si uno corta el medicamento y no viene ranurado, es muy difícil de que uno tome la dosis exacta. Incluso los que vienen ranurados muchas veces no tienen la dosis muy exacta, pero tampoco hay mucha variación en, digamos, los efectos. Es decir, digamos que es lo que determinábamos que quizás sea una dosis o un rango terapéutico que se pueda utilizar. No sé a qué me refiero, a que genera un efecto y no genera efectos tóxicos la dosis que le está dando. Pero bueno, insisto, el medicamento tiene que ser, uno lo toma generalmente entero. Alguno que viene ranurado es más fácil de administrar cortándolo, pero ni aún así considero de que debe ser una dosis exacta. Bien, gracias, profe. Y por último tienen en los medicamentos está la caducidad y la fecha de vencimiento. Por supuesto que cuando uno va a una farmacia o le dan un medicamento, lo primero que hace a veces es fijarse la fecha de vencimiento. No es bueno si va a vencer, supóngase, si yo compro un medicamento que vence la semana que viene y yo lo empiezo a tomar hoy, no me conviene. O sea, la obligación es que den un medicamento que no esté vencido o que no esté muy próximo a vencer. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora un poco lo que es la bioseguridad. ¿O qué es la bioseguridad? La bioseguridad es la prevención de prevención de accidentes causados por elementos biológicos que pueden perjudicar nuestra salud. Y la bioseguridad incluye el uso de vacunas, desinfectantes, bacteriostáticos, esterilización y buenas prácticas de trabajo. En el caso de la bioseguridad, nosotros utilizamos un sistema de protocolos para prevenir la contaminación. Es decir,
utilizamos, por ejemplo, la implementación de medidas de barreras, como por ejemplo un sitio contaminado separado del sitio, digamos, de la zona limpia o estéril y la zona contaminada. O bien la utilización de por ejemplo, de barreras, como es, por ejemplo, el uso de determinada indumentaria para prevenir o que nosotros nos contagiemos de alguna enfermedad. O la utilización de medios que eliminen por completo la existencia de microorganismos, o que maten o inactiven determinados agentes patógenos. Es decir, es la prevención de accidentes causados por elementos biológicos que pueden perjudicar nuestra salud. ¿Y qué incluye la bioseguridad? La bioseguridad o los pilares de la bioseguridad son la asepsia, la antisepsia, la desinfección y la esterilización. Pero por sobre todas las cosas, antes de todo, debe haber un lavado. Es decir, uno debe lavar los elementos y lavar las superficies del cuerpo, ya sea con elementos jabonosos o detergentes, y utilizando el agua a chorro o utilizando el sistema de inmersión de determinados elementos, o bien utilizando maquinarias para lavar determinados instrumentos, o el uso de los cepillos. Siempre es importante, previo a todo, lavar. Cuando nosotros nos hemos lastimado, por ejemplo, lo primero que hacemos es lavarnos con chorro de agua, es decir, que caiga el agua y vamos arrastrando lo que es la mugre. En el caso si nosotros tenemos, por ejemplo, algún instrumental, una tijera, una riñonera de esas que se ponen, donde se ponen a veces las gasas para transportarlas, o alguna bandeja para transportar, ya sea una pinza, una cosa así, todo se tiene que lavar y después se lo someterá al procedimiento de desinfección o esterilización según corresponda. Entonces, los pilares de la bioseguridad son la asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. ¿Qué es asepsia? Si yo digo asepsia, el prefijo a significa sin. Sepsia, infección. Asepsia es sin infección. Es un conjunto de maniobras y procedimientos destinados a impedir o disminuir la carga de microorganismos patógenos de un medio. Y consiste en el lavado de manos, técnicas de aislamiento, métodos de barrera, como por ejemplo utilización de guantes, batas, cofia, barbijo, gafas, y cámara de flujo laminar. Estas son las medidas que uno toma para evitar el contacto o el alcance o disminuir la carga de los microorganismos patógenos del medio. ¿Qué es lo que hacen las personas que van a hacer el testeo, por ejemplo, de los hisopados? ¿Qué utilizan? ¿Un método de qué tipo?
sería un método de barrera. De barrera, exacto. Estamos utilizando una asepsia, es decir, utilizamos ¿qué cosa? Utilizamos, ¿cómo nos protegemos por este método de barrera? ¿Qué usan? Batines, barbijo, sí. Guantes, máscara. Guantes, la máscara, todo eso. Es decir, impide que los microorganismos nos lleguen. Es decir, ponemos una barrera entre medio y de esa forma disminuimos la carga de los microorganismos patógenos. Entonces, tienden a disminuir o impedir la carga de microorganismos patógenos en un medio. Eso sería la asepsia. ¿Qué sería la antisepsia? La antisepsia es el método y o procedimiento en los que empleamos sustancias químicas para disminuir la tasa de microorganismos en superficies orgánicas, como la piel y mucosas. Es decir, cuando nosotros por ejemplo, nos lastimamos o quizás vamos a hacer una cirugía o tenemos que colocar una inyección, ¿qué utilizamos? Utilizamos algunas sustancias químicas, en este caso denominadas antisépticos, para disminuir la tasa de microorganismos. Es decir, sacamos los microorganismos de la zona para poder trabajar y poder efectuar el procedimiento. Los antisépticos más utilizados son la iodopovidona, que es el yodo, la clorexidina, el alcohol, el agua oxigenada, las sales de plata, el nitrato de plata. Es decir, la antisepsia se coloca se actúa a nivel del organismo. Se coloca un antiséptico con la intención de disminuir la carga de microorganismos. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando vamos a colocar una vacuna, que pasamos el alcohol, lo que hacemos es disminuir los microorganismos de la superficie. Cuando uno se va a operar, por ejemplo, lo que se hace es, vieron que les ponen los campos, los campos esos con los campos quirúrgicos, que son con las telas que delimitan el sector donde se va a trabajar, y en la zona es como que le pintan con yodo, le limpian toda la zona para disminuir la carga de microorganismos en el sitio donde se va a realizar, por ejemplo, la incisión. ¿Qué es la desinfección? La desinfección es el proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, ya sea bacterias o virus, impidiendo su crecimiento sobre los objetos inertes. No actúa sobre las esporas. Es decir, la desinfección nosotros la hacemos sobre los elementos que utilizamos para trabajar. Por ejemplo, cuando ustedes van al dentista, hay algunos parte del instrumental que tiene que ser desinfectado. Y lo que se hace es, una vez que se utiliza, se sumerge en determinados desinfectantes, como por ejemplo el glutheraldehído.
Otros desinfectantes que se usan así para los elementos que uno utiliza es el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético. Estos desinfectantes, por ejemplo, se utilizan en lo que son instrumental, por ejemplo, digamos, en lo que son los filtros de los sistemas de los equipos de diálisis. Por ejemplo, el formaldehído se utiliza para los filtros de los equipos de diálisis, o el glutaraldehído, así como les decía, que lo utilizan los odontólogos para determinados instrumental, también se utiliza para desinfectar todo lo que es los equipos de endoscopía. Vieron que los endoscopios son como unas mangueras, unos tubos que se colocan a través del aparato digestivo o el aparato respiratorio. Entonces se desinfectan con estos desinfectantes, que a su vez no son dañinos para lo que es la salud. Es decir, al estar en contacto con el organismo humano no genera efectos adversos o efectos tóxicos. Y tenemos lo que es la esterilización. La esterilización es un conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar todas las formas de seres vivos, incluidas las esporas, de productos e instrumental quirúrgico. Es decir, aquí en la esterilización eliminamos todo, eliminamos y matamos todos los seres vivos, incluidos las esporas. Las esporas son microorganismos uni o pluricelulares que tienen, por ejemplo, la dispersión y la supervivencia, es decir, son muy resistentes y son los que van a permitir, por ahí pueden permanecer aletargados y después generan la reproducción del microorganismo. Entonces, todo ser vivo va a ser destruido por la esterilización. Y esto se utiliza en el material quirúrgico. Recuerden que nosotros cuando trabajamos, vamos a hacer una cirugía, todo lo que vamos a utilizar o lo que se va a utilizar es material que debe estar libre de microorganismos, no debe tener microorganismos. ¿Y cómo se realizan estos procesos de esterilización? Lo podemos realizar en calor seco, es decir, estufas que llegan a 160 grados y donde se coloca el instrumental que se oxida. O todo lo instrumental metálico se lo colocan en estufas a 160 grados. Recuerden, la esterilización asócienla con el calor más que todo. Mi tía decía que el fuego mata todo, y es así, son temperaturas tan altas que logran eliminar a las esporas, que son la parte resistente de los microorganismos. Entonces, podemos tener el calor seco, como le decía, a través de las estufas, donde se pone todo el material y el material metálico generalmente, y se lo esteriliza. Previo al proceso de esterilización, ¿qué se tiene que hacer? Que yo les decía. Una desinfección. ¿Lavado? Lavado, uno tiene que lavarlo muy bien.
A veces se lava a mano y se lava con un cepillo, es lo ideal, pero si no, se lo lava con, hay máquinas que tienen para lavar el instrumental. Y después se lo somete al proceso de esterilización. En este caso estamos viendo el calor seco por medio de las estufas. Ustedes cuando van, por ejemplo, al odontólogo van a ver que tiene una estufita donde mete todos del instrumental que ha utilizado con ustedes, o bien lo saca de adentro de la estufita al material que ha sido esterilizado. Bien, y la mayoría de ese material que está en las estufas es de metal. El calor húmedo. El calor húmedo utiliza como un autoclave, es decir, es como un horno, pero tiene un calor húmedo. Y se utiliza más que todo para, llega a los 130 grados y se usa en elementos no metálicos, generalmente elementos textiles, porcelana, vidrio, plástico. Eso es lo que más se introduce en un autoclave, menos los metales. Y después tenemos agentes químicos como el óxido de etileno, que es un gas que se utiliza para esterilizar elementos termosensibles y material eléctrico, como en el caso de los endoscopios, por ejemplo. Es decir, algunos, algunos elementos que tienen, circuitos eléctricos y que deben ser esterilizados, se utiliza el óxido de etileno. Algunas sondas, por ejemplo, había personas que tienen que estar sometidas, ahora ya no sé si lo hacen, ¿no? O si recurren a este sistema de esterilización, pero había personas que antes utilizaban sondas diariamente, sondas vesicales, es decir, para colocarse para vaciar la orina. Entonces lo que hacían era juntar todas las sondas que tenían, que utilizaban al mes, y las llevaban y las hacían esterilizar en estas cámaras, porque se necesita una cámara especial de óxido de etileno. Ahora, bueno, ya las sondas son descartables o las lavan un tiempo y las usan. Porque es más económico y porque, bueno, tampoco pueden ocupar era medio engorroso esterilizarle la sonda a todos los pacientes. Pero bueno, si se necesita esterilizar materiales termosensibles como son las sondas o algún producto que sea de la misma, del mismo material, se utiliza el óxido de etileno. Y también utilizan agentes químicos para esterilizar, como le decía, el glutaraldehído, que le dije que también se utilizaba anteriormente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se utilizaba para desinfección y que de algunos elementos, como por ejemplo los fibroscopios? A menor concentración, este agente, el glutaraldehído, a menor concentración, utiliza como actúa como desinfectante. Recuerden que en la esterilización se eliminan las esporas, se eliminan todos los microorganismos. En cambio, en la desinfección no actúa sobre las esporas.
Acá en la desinfección, el desinfectante puede matar o inactivar, es decir, evitar que se reproduzca o que aumenten los agentes patógenos. Bueno, todas estas medidas, es decir, la asepsia, la antisepsia, la desinfección y la esterilización, se utilizan constituyen lo que son las medidas de bioseguridad. Es decir, se utilizan para prevenir los accidentes causados por elementos biológicos que pueden perjudicar nuestra salud, ya sea eliminándolos de las superficies biológicas, es decir, eliminándolos de la piel o del organismo, o bien del instrumental o los elementos que se utilizan para el tratamiento de la salud. Bueno, les voy a pasar esto, les voy a pasar lo que vimos hoy, y les voy a hacer, me van a llenar las preguntas y me las van a enviar. No sé si tienen dudas o si llegan a tener dudas la semana próxima, las vemos, como ustedes quieran. Yo les hago una pregunta. ¿El preservativo qué es? Una profilaxis. ¿Qué sería? Método de barrera. Un método de barrera. ¿Y por qué es un método de barrera? ¿Por qué consideran un método de barrera? Porque protege el embarazo y la transmisión sexual. Protege, sí, del embarazo. ¿Y qué más protege? De la que me decías vos. ¿De qué? De las Enfermedades de transmisión de las sexual. enfermedades de transmisión sexual. Entonces se considera como un método de barrera. ¿Sería un método de qué tipo entonces? ¿A qué correspondería? ¿A la asepsia, antisepsia, desinfección o esterilización? Asepsia. A la asepsia. Asepsia. Muy bien. Bueno, les paso entonces ¿la pregunta? Ay. Bueno, ¿les llegó?